Niños se van a sus clases y nosotros nos quedamos en la nuestra. Bien. Bien. Veo caras sonrientes o eso está bien. Hay alegría, hay gozo. Bien, estamos viendo Hechos. ¿Dónde quedamos? 6, dice Ariel, muy bien. Hechos capítulo 6. Y estamos entrando entonces a una transición que está ocurriendo aquí. Hasta el momento está de los apóstoles, ¿quién es el que más figuraba? Pedro. Pedro era el que más figuraba hasta el momento. Ahora va a ocurrir un quiebre en la historia y vamos a ver qué acontece. ¿Quién aparece aquí en escena? ¿Alguien lo dijo? Esteban, muy bien. Esteban. Y vamos a introducirnos para ver quién era Esteban. Pero antes de entrar de lleno vamos a ver los últimos versículos de la semana pasada para también tener el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Porque hoy vamos a ver a este personaje que se llama Esteban y de su ministerio, que no fue tan largo, fue cortito. Hola, buenos días. Fue cortito su ministerio y fue arrestado, se lo adelanto inmediatamente. Se lo adelanto. Fue arrestado y después lo mataron. Ahí. Le conté ya toda la historia. Perdón. Ya, vamos a los últimos versículos entonces del capítulo, o sea, de la porción de la semana pasada. Sería el capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 5. Antes de eso, entonces, había un problema en la iglesia, ¿recuerda? Sí, ¿qué pasó? ¿Cuál era la causa del problema? ¿Recuerda la clase pasada? Había murmuración, pero esa no era la causa, ese era el problema. La causa era, ¿por qué? Exactamente, la iglesia empezó a crecer. Y cuando hay crecimiento, también hay problemas. ¿Por qué habrá problemas si son hijos de Dios y todo eso? ¿Por qué hay problemas? Muy bien, lo escuché. Porque somos pecadores. Y cuando hay alguna cosa, lo primero que aflora en nosotros, ¿qué es lo que es? No es algo santo, es algo pecaminoso. Y eso es lo que pasó ahí. Alguien lo dijo, la Nelly dijo, murmuración. Empezaron, oye, viste, Pedro, no se la pega, está puro preocupado. Empezaron ahí a murmurar entre ellos. ¿Cuál era el problema? No se atendían las mesas de las viudas. Y aprendimos que las mesas no eran las mesas de comer, sino que las mesas de financiamiento. ¿Recuerda cuando fue Jesús? Volcó las mesas, ¿se acuerda? Las mesas eran de los cambistas. Bueno, en ese sentido era. Ese era el problema, pero la iglesia supo cómo solucionar ese problema. ¿Cómo lo hizo? Porque los apóstoles dijeron, hay un problema, ¿qué hacemos? ¿Miraron ellos pecaminosamente? No, ellos dijeron, veamos las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? La oración y la palabra. ¿Y a quién se le había encargado eso? A ellos, a los apóstoles. Oye, nuestra prioridad es esta, orar y leer la palabra, para enseñarla. Esa es nuestra prioridad. Entonces dijimos, busquen. Leamos mejor para que no tiremos cosas así al aire. Entonces, el versículo 3, para que tengamos bien el contexto. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, nada así al lote, ¿ves? A quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que eso es lo que les corresponde a ellos, ¿sí o no? Sí. Y lo vimos la semana pasada, ¿recuerda? Que el pastor decía, ¿cuál es la función de un pastor? ¿Cuál es, según este versículo? Enseñar la palabra y la oración. O sea, no se enoje usted si el pastor ni barre. No se preocupe.
porque el ministerio principal de él, ¿cuál es? La oración y la palabra. La oración y la palabra. Eso no significa que él no haga cosas, porque lo vemos que él hace cosas hablando de nuestro pastor. Las puede hacer. Pero su principal tarea es orar y el ministerio de la palabra. Entonces eligieron a 7 varones. ¿Por qué habrán sido 7? ¿Pensaron eso? Algunos estudiosos dicen que puede haber sido uno para cada día. Puede haber sido. Pero eso ya son estimaciones. Dice entonces, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿a quién eligieron? Número 1, Esteban, el que vamos a ver hoy día. ¿Se da cuenta que le dan como un énfasis y salió de los primeros? Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Atento con esa oración. Lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿A quién más? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón. Este no es del... A Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. De estos personajes no sabemos mucho, por si acaso. No hay mucha historia acerca de ellos. Solamente de Esteban, que vamos a ver ahora. ¿Y cuál más le suena? Felipe. ¿Qué hizo Felipe? ¿Se acuerda? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero él fue el que llevó el evangelio a los samaritanos. ¿Y se acuerda cuando se encontró con el etíope, eunuco? Muy bien. Eso lo vamos a ver en el capítulo 8. Y Esteban entonces, lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que da ese detalle? Lo había dicho. A los cuales, versículo 6, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Recordemos que ese imponer las manos no significa que ellos iban a transmitir algún poder, alguna unción especial, no se trataba de eso. Solamente era una identificación que ellos aprobaban esta propuesta que estaba dando la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de hacer estas cosas conforme a las prioridades que el Señor había puesto en la iglesia? Lo vemos en el versículo 7 y dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya no estaban, que tenéis que ver esto, tenéis que ver. No, ¿qué tenían que hacer ellos? El ministerio de la palabra. Ellos estaban concentrados. ¿Y qué pasó? Crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos, ¿qué pasó? Se seguía multiplicando grandemente. Ese es un detalle. Márquenlo ahí en su Biblia, los que marcan la Biblia. Grandemente eran multiplicados los discípulos del Señor. En Jerusalén, también un detalle. En Jerusalén. Porque aquí vamos a ver que hay una transición, le dije al comienzo, que aquí comienza una transición, un quiebre. Vamos a ver qué pasa. Recordemos que todo esto lo está orquestando ¿quién? El Señor. El Señor orquestando su evangelio a través de su iglesia. Y dice entonces al final, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. También es un gran detalle, porque son sacerdotes, no los sumos sacerdotes ni los del concilio, pero sí los sacerdotes que estaban a cargo de sinagoga también estaban recibiendo el evangelio y convirtiéndose al Señor. Eso fue la semana pasada, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a leer la siguiente porción para que tengamos el contexto en la cabecita y nos vamos a introducir entonces a esta vida de Esteban. Dice desde el versículo 8 al 15, vamos a leer, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo
a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Está buena la historia, ¿sí o no? Vemos entonces lo que está aconteciendo aquí y nos fijamos entonces ahora en Esteban. Y Esteban, empieza el versículo 8. Y da otra característica. Cuando vimos en el versículo 5, dice: Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿sí? Y acá en el 8 dice: lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia y de poder. Entonces podríamos decir que se describen 4 características que tiene Esteban como siervo, como hijo del Señor, como hermano. Y llama la atención de que entonces él haya, o los hermanos lo hayan identificado rápidamente, porque sale de los primeros en la lista. Entonces cuando dijeron: oiga, elíjanse usted, Esteban, al primero, ¿sí o no? Porque tenía buen testimonio. Y los requisitos que eran, ¿recuerda? Lleno de Espíritu Santo y sabiduría. Eso está diciendo. Entonces, Esteban, lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, ¿qué es cuando dice el 5, cuando dice varón lleno de fe? ¿Qué significará? Porque nosotros tenemos fe, porque creemos en el Señor. ¿Se acuerda cuando fue el padre de un endemoniado a Jesús? Y él dice: creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, creía, pero le faltaba un poquito. Aquí dice que Esteban era lleno de fe. ¿Qué significa estar lleno de fe? Su confianza plena en el Señor. La confianza plena, completa. No que me falta un poquito, no, lleno, dice lleno en fe, lleno de fe. Confiar entonces en Dios, podríamos decir que es la fe. La otra característica que tiene el versículo 5 dice lleno del Espíritu Santo. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablamos de eso. ¿Recuerda qué es lo que significaba? Ser, ¿sí? Bien, muy bien. Controlados por el Espíritu Santo. Controlado. ¿Qué significa ser controlado por el Espíritu Santo? Que yo voy a obedecer la voluntad de Dios. Eso es ser controlado por el Espíritu. La obediencia al 100. Y eso tenía Esteban. Lleno de fe, la confianza plena y obedecía a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? El versículo 8 dice: lleno de gracia y de poder. Y cuando hablamos de gracia, vemos como él, luego que lo arrestan y todo, él nunca mostró odio hacia los demás. ¿Se da cuenta? Le estoy adelantando, pero tenemos que repasar eso. Él nunca mostró odio hacia quienes lo habían arrestado. Él nunca le dijo: oye, pero están diciendo falso testimonio, están diciendo mentiras de mí. ¿Dijo eso? No. Siempre mostró misericordia. Siempre mostró gracia. Y estaba dispuesto a soportar cualquier cosa, porque él sabía a quién estaba sirviendo y sabía lo que Dios, si le preparaba, si le llegaba la muerte, si le llegaba arresto, lo que le llegara a él lo sabía, porque él estaba confiando solamente en el Señor. Confianza plena en el Señor. Obediencia plena a su voluntad. Ahí está Esteban. Y todo esto era ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Y ese llenar del Espíritu Santo da el poder que dice aquí también. Lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia y de poder. Recordemos que los apóstoles, ellos eran los que hacían milagros, habían señales, pero ¿cuál era el propósito de las señales y los milagros? Para crecer, para evangelizar, para llamar la atención de los judíos, porque así los judíos veían: aquí sí hay poder de Dios, aquí hay
una señal que verifica que lo que están haciendo ellos viene de parte de Dios. ¿Sí? Bien, vamos bien. ¿Qué pasó con Esteban entonces? Porque iba todo bien. Lleno de gracia, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Todo bien. Y dice entonces, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Y ahí dice, ¿en qué salieron estos? ¿De dónde? ¿De dónde salieron estos? Detalle. Los 7 nombres que leímos al principio, los que habían escogido, ¿recuerdan los 7? Nicanor, sale Timón. Yo me voy a acordar siempre de Timón. Eran nombres griegos. ¿Recuerdan las mesas de quién, a quién se desatendía? ¿A quién? ¿A las viudas de quién? De los griegos. Hable fuerte, sí. No hay problema. No se escucha en la grabación por si acaso. Entonces, los nombres elegidos eran griegos. Para que vean la unidad que había en la iglesia, que no menospreciaron a los griegos, sino que dijeron, bueno, elijamos a griegos, para que vean este tema y lo arreglen. Y uno de los elegidos era entonces Esteban. Entonces, dice que se levantaron de la sinagoga llamada de los libertos. Aquí en los detalles que uno busca cuando estudia ahí, dice que eran descendientes de esclavos judíos capturados por Pompeyo en el 63. Fíjese. Y se les concedió libertad, por eso se llama los libertos. Bueno. Y de los de Cirene. ¿Recuerda Cirene? ¿Les suena así? Cirene, sí. ¿Dónde salió? ¿Recuerda Simón de Cirene? ¿No? ¿Sí? ¿Quién fue? Rápido. ¿No recuerda cuando lleva la cruz Jesús? Ah, y había uno que se llamaba Simón. ¿Y de dónde? De Cirene. De Cirene. Él estaba ahí. Entonces, no sé si iba a la misma sinagoga que dice aquí, pero Cirene, ese es el lugar. De Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y aquí hay un detalle muy bueno. Muy bueno. Porque dice Cilicia. Y uno dice Cilicia. Ah, Cilicia. ¿A dónde queda Cilicia? ¿Quién sabe? El nano. Ah. Adivinen qué ciudad estaba en Cilicia. Tarso. ¿Les suena? Ah, por ahí va. Bien. Tarso estaba en Cilicia. Y mire, lo más probable, no dice la Biblia, pero lo más probable es que Pablo también pertenecía a esta sinagoga de Cilicia. Porque recordemos, ya más adelante ya dije que iba a morir Esteban, lamentablemente, perdón, ya saben. Pero también se nombra ¿a quién? Pusieron las ropas a los pies de Saulo. Es un gran detalle que estamos viendo aquí. ¿Se da cuenta? O sea, lo más probable es que también Saulo haya estado aquí. ¿Qué cosa? ¿Qué dice el versículo? Se levantaron y Cilicia de Asia. ¿Y qué hacían ellos? Disputando con Esteban. Disputando con Esteban. Probablemente también Saulo haya estado ahí disputando con Esteban. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. ¿Quién era amigo de Lucas después? Pablo. ¿Quién le habrá contado estos detalles de esta historia? Probablemente el mismo Pablo. Porque, ¿cómo iba a saber Lucas lo que ellos tramaban por detrás? Tenía que haber uno por allá que les dijeran, oye, esto hicieron. ¿Tan buenos los detalles? A mí me impactaron. ¿Qué pasó con esta disputa contra Esteban? Dice, versículo 10, pero no podían resistir
a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Recordemos que Esteban había sido elegido. ¿Por qué? Porque tenía y sabiduría. ¿Recuerda? El versículo 3 dice, buscad hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esteban era uno de ellos y aquí lo estaba demostrando. Porque no podían resistir lo que él decía. ¿Qué significa que no podían resistir? ¿Por qué no lo podían resistir? ¿Qué hablaba él que no podían resistir? Él hablaba la verdad. Y la verdad no puede ser resistida. Porque no hay otra. No hay otra. Entonces la verdad es incuestionable. Y su potente forma de hablar. Cuando dice ahí, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hablaba con denuedo, con espíritu. Versículo 11. Y dice entonces. Y aquí hay una historia que cuando yo la leí me recordó otra historia que también pasó y pasó con alguien muy importante. Bien, lo escuché pero no sé quién lo dijo. Bien, me recordó mucho a la historia de Jesús. Porque con Jesús pasó algo muy parecido, ¿sí o no? También sobornaron a testigos falsos para que dijeran ¿qué cosa? Algo muy parecido que dijeron acá, ¿sí o no? Entonces como que ya estaban entrenados los del concilio y estos muchachos para, bueno, si cayó Jesús, podemos hacer caer a este. Recordemos que unos capítulos atrás, como dos clases atrás, o tres, no me acuerdo, apresaron a Pedro y a Juan, ¿sí o no? Pero no fue como lo apresaron a Esteban, ya vamos a llegar ahí. Porque temían al pueblo, ¿se acuerda que decían? Porque el pueblo estaba con los discípulos, con los apóstoles. Pero ahora como que ya se les pasó ese miedo al pueblo. Y vamos a ver lo fácil que es cambiar la mentalidad. ¿Qué pasó con Jesús? Cuando venía como rey, todos estaban ahí. Vamos, rey, hosana y todo el asunto. Y a los días, ¿qué pasó? Todo se dio vuelta. Crucifícale, crucifícale. Vemos lo fácil que era cambiar la mentalidad de la gente. Y vamos a ver cómo lo hacían. Porque uno piensa y dice, pero ¿cómo? Tan fácil se dieron vuelta. Vamos a ver por qué. Entonces, quedamos en el versículo 10 donde dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen ¿qué cosa? Que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí hay un detalle grande también. ¿Quiénes son los que están sobornando? ¿Quiénes son? Son los que están aquí de la sinagoga, pero llamados seguidores de Dios, representantes de Dios, que eran los judíos, los que cumplían la ley. ¿Sí o no? ¿Y qué están haciendo ellos? Están diciéndole a una persona, oye, di esto para que podamos apresar a Esteban. De alguna forma como diciendo, que la ley dice que cuando hay 2 o 3 testigos, ¿se acuerda? Pero ve cómo está la malicia tergiversada, enredada aquí, que inventan cualquier cosa para hacer cumplir la ley. 2 o 3 testigos, pero son falsos. ¿Se da cuenta? Pero no hay límites para ello, no hay límites para el pecado, que eso también queda para nosotros. No hay límites, no hay límites. Lo sagrado no vale para el pecado. El pecado no mira esas cosas. Entonces, para hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué contra Moisés y contra Dios?
¿Por qué se marcaba a Moisés? ¿Por qué atacaban? Ay, Moisés. Porque ellos estaban por la ley. ¿Y quién escribió la ley? Moisés. Moisés. Moisés dio la ley. Entonces Moisés lo tenían ellos, ¿cómo? Arriba. Entonces hablaba palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Y era eso así? ¿Era así? ¿Y cómo lo hicieron para que la gente creyera eso? Vamos a ver. Entonces dice, usaron mentiras y estrategias secretas para cambiar la opinión popular. Entonces no es que ellos hayan puesto palabras es que Esteban dijo esto. No. Testigos falsos que van a decir, van a tergiversar lo que decía Esteban. ¿Qué hablaba Esteban? Acerca de Jesús. Recordemos los otros capítulos, decía de este nombre, ¿se acuerdan? Del nombre de Jesús. ¿Y qué decían de Jesús? Él era el Señor, que Él había resucitado, que Él era el Mesías. ¿Recuerda? Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a ver algunos detalles. Dice, y se levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Ese arrebataron significa que fue un poquito violenta su captura. Ya no como a Pedro y Juan que los llevaron calmados, vamos para allá. Aquí ya fue un poquito con violencia. Eso significa el arrebataron. No sé, y tampoco dice aquí cuánto tiempo pasó de que lo tomaron y después lo llevaron al concilio. Hay un tiempo perdido ahí, pero lo importante es lo que sigue. Dice, y pusieron testigos falsos, que es lo mismo que, y puede que hayan sido hasta los mismos que hablaron acá, que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Que es parecido a lo mismo que decían antes, que decía blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Sí? Lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y esa es la semillita que cayó en el pueblo. Entonces, tomando en cuenta, como les decía adelante, Jesús, según Esteban, él decía que era mayor que Moisés. Claro, porque él era el que cumplía la ley. Entonces, esa era la blasfemia contra Moisés. También decía que Jesús era Dios. Y recordemos que eso también era blasfemia contra Dios, según ellos. Jesús es mayor que el templo, decía Esteban. No está escrito, pero se da a entender que eso era lo que explicaba. Que eso era la blasfemia contra el templo. Jesús fue el cumplimiento de la ley. Blasfemia contra la ley. Jesús era mayor que sus tradiciones. Por eso dice al final que nos dio Moisés y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, las tradiciones que ellos tenían. Entonces Jesús era mayor que las tradiciones. Eso iba a cambiar las costumbres. Blasfemia, pura blasfemia, según lo que estaban diciendo ellos. Entonces dice que esto lo propagaron al pueblo. Hay una palabra que yo la busqué, que dice y soliviantaron. ¿La conocían? Soliviantaron. No importa que no, yo no la entendía, así que diga, no sé qué es eso. Soliviantaron. Yo lo busqué y dice que soliviantar es mover el ánimo de alguien para inducirle a adoptar alguna actitud rebelde u hostil. Cáchese. Buena. ¿Cómo dijo? Alterar. Claro. ¿Sí? ¿Otro sinónimo? ¿Alguien que ayude? ¿No? Instigar, ya, bien. Soliviantar. Alborotar, sí. El pastor dijo alborotar. Cambiando las palabras. Pero
Jesús, hablando de Jesús, porque él dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. ¿Dijo eso Jesús? ¿Dijo eso o no dijo eso? Pero dijo algo parecido. ¿Cómo así? A ver si lo anoté. Sí lo anoté. Lo que Jesús dijo, él nunca afirmó que iba a destruir el templo. Él no dijo, voy a destruir este lugar. No. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Es igual? ¿Es lo mismo? No. Pero se da cuenta que una pequeña cambio de palabra tergiversa todo lo demás. Fácilmente podemos cambiar una coma, una tilde por aquí, por allá, y cambia todo el sentido de lo que se está diciendo. Por eso es importante, cuando estudiamos la palabra de Dios, leer bien, y si hay palabras que no entendemos, buscarlas. Tenemos al pastor para preguntarle si hay alguna palabra, no, oiga, no entiendo aquí, y él nos va a dirigir, porque recordemos que el ministerio de la palabra, ¿quién lo tiene? El pastor. ¿Sí? Entonces, cuando usted le escriba, él va a estar leyendo la palabra, o él va a estar orando, porque eso hace todo el día. Todo el día orando, todo el día leyendo su palabra. Pero es verdad, sí, ese es el trabajo. Entonces, el detalle está en las palabras. Cómo una frase se da vuelta y la gente, ¿qué va a hacer? Como ataca sus tradiciones, sus creencias principales. Sí, yo escuché como que iba a destruir algo. ¿Se da cuenta? Sí, yo estaba ahí cuando dijo que en 3 días lo iba a levantar. Y se esparce esta idea y el odio, porque ellos odiaban al tiro a los que menospreciaban el templo. Eso está ocurriendo aquí, con esas palabras suavecitas. ¿Y quién hizo eso? En primer lugar. Bien, Satanás. ¿Qué dijo Satanás? Se la sabe de memoria, ¿sí o no? Así que Dios ha dicho, no comáis de este templo, de este fruto. Sí, porque vamos a morir. No moriréis. Ahí cambió, al tiro. No moriréis. Y Eva, no vamos a morir. Le creyó al tiro. Lo mismo está pasando aquí, ¿sí o no? Es la misma línea. La misma línea. ¿Qué hora es? Ya. La misma línea entonces está ocurriendo aquí. Cambiamos ciertas palabras y cambia el sentido de lo que se está diciendo. ¿Qué pasó? Y mire, hay otro detalle aquí también. Hay muchos detalles aquí. El versículo 14 dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret. ¿Se da cuenta que el detalle de Nazaret? ¿Por qué dice Jesús de Nazaret? ¿Qué decían ellos? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el que dijo de Nazaret, nada bueno? ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerdan? Eso, bien. Natanael. Cuando le dijeron, es Jesús de Nazaret. Ay, de Nazaret. Entonces, cuando dicen aquí de Nazaret, es desprecio por el Señor. No estaban diciendo, porque Jesús era de Nazaret. No, desprecio por el Señor. Porque ellos decían que nada bueno de Nazaret podía salir. Entonces, como que Esteban estaba basando su argumento en Jesús de Nazaret. Para que acuérdense que él era de Nazaret.
destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Qué terrible, cómo se cambian las frases y se puede cambiar la idea, pero completa. Y así pasó con Jesús, porque el pueblo también creyó a lo que ellos decían, porque ellos empezaron a propagar la idea de que, oye, este va a destruir el templo, él no es el Hijo de Dios, él se dice ser el Hijo de Dios, es blasfemia, en fin, propagando esto. Y seguramente ellos tienen que haber dicho, bueno, ellos son los que saben más, ellos son los que están más cerca de Dios, ¿recuerda? Están más cerca de Dios porque tenían bendiciones, eran más ricos, se sabían la ley, entonces les creían a ellos. Y aquí lo que va a ocurrir entonces es que empieza esta transición, les dije al comienzo de esta escuela, donde ya eran multiplicados aquí en Jerusalén, pero ahora a través de esto que comienza aquí en Esteban, ahora el pueblo de Dios va a empezar a esparcirse. Porque aquí va a comenzar una persecución hacia la iglesia, lo que obliga a la iglesia a salir. Y les dije delante que ¿quién orquesta todo esto? Es el Señor. El Señor propagando el Evangelio a todas partes del mundo. Eso está ocurriendo aquí. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver cómo reacciona aquí Esteban. Dice entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, se veía pureza, se veía mansedumbre, se veía calma inalterable en Esteban. Que a las finales, cuando ya vamos a terminar después del capítulo 7, cuando es la muerte, es lo que les da más rabia a ellos. Eso no quita que Esteban tenía la valentía o el valor para decirle las cosas a ellos. No era que estaba ahí calladito, porque vemos en el capítulo 7 va a entrar en todo un argumento que da Esteban, tremendo, porque son 60 versículos del capítulo 7. 60 versículos que hablan de lo que Esteban explicó, porque está aquí ante el concilio. Me voy a adelantar un poquito porque dice el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, y ahí se larga. Ahí se larga Esteban a dar su argumento. ¿Por qué le digo que él tenía valor? Porque en el versículo 51, después de haber dicho todo lo que él argumentaba, que también lo vamos a ver en la próxima clase, para que no se la pierdan, es cuando vemos aquí que dice tenía el rostro de ángel, no significa que él estaba así de forma pasiva, porque vemos cómo él explica todo su argumento, por qué él cree que Jesús es el Señor, da todo el antecedente histórico a través de los libros que ellos también conocían. Y al final en el versículo 51 él les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Algo simplecito, ¿no? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. No se va con rodeos, Esteban. Ahí. Él dice la verdad. Recordemos que nadie podía resistir a él porque él hablaba la verdad. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Está diciendo nuevamente una verdad. Me adelanté, pero era para que viéramos el carácter que tenía Esteban.
¿Y qué nos queda a nosotros? ¿Ustedes han pensado si alguien dice, ya tenemos que elegir a 7 de acá? ¿Usted piensa así? Ah, sí, podría ser... ¿O les cuesta mucho pensar así? No, 2, tengo 2. Ah, a lo que voy. Debemos mostrar buen testimonio de ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno del Señor. No, pero es que Esteban era Esteban, casi un Pablo. Si no hubiera muerto hubiera sido Pablo. Pero no se trata de ver lo que hicieron estos hombres, sino que son los ejemplos que están dando estos hombres de cómo debemos comportarnos en la iglesia del Señor. Ya vimos la semana pasada, para tratar un problema hay que ver las prioridades, hay que ver el orden de las cosas, porque Dios todas las cosas las hace en orden. No hay cosas al lote, desordenadas, no. Dios siempre hace todo en orden. Y eso es lo que hizo la iglesia, en forma unánime. Unánime. Y eso es lo que debemos buscar, la unidad en la iglesia. Pero, como les dije, siempre van a haber problemas. Siempre. Así que no se asuste si hay un problema, que el hermano Flavio no me saludó, que el hermano Flavio me miró feo. No se preocupe de esas cosas, porque, no está aprendido, pero el versículo lema, que también lo vimos la semana pasada, perdonando. Si hay una ofensa, si yo lo ofendí, perdóneme. Yo también lo voy a perdonar a usted. Pero es la idea, para ir creciendo en el Señor. Y quizás tendremos el reflejo de un ángel. ¿Quién más tenía el reflejo de la gloria del Señor? ¿Se acuerda? Yo me acordé de eso cuando leí este pasaje. Moisés, exactamente, cuando estuvo ese encuentro con la gloria del Señor. Dice que su rostro estaba luminoso, luminoso. No sé si Esteban tenía luz, pero sí ellos, por algo escribieron estas cosas, encontraron que había algo extraño, o no extraño, algo en su rostro, que reflejaba, dice aquí clarito, el rostro de un ángel. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Sí? ¿No? Fuerte y claro. Cuando hablaste de que a Esteban no le resistieron, me acordé de lo que dice en Juan 1, dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. Ah, muy bien. Claro, la luz resplandece sobre las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron. Exactamente. Muy bien, Andrés. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. Niños, ¿llegaron? ¿Vienen? Estaban buenas las clases, parece. Así que la próxima semana entonces no se la pierda porque empieza el argumento de Esteban, o como dice aquí el título, defensa y muerte de Esteban. Perdón que me adelante, pero es así. Es así. Ya, ¿cómo le fue a los pequeños y medianos? Ya. Vamos a orar entonces para dar conclusión a las escuelas dominicales. Oramos. Padre, gracias, gracias Señor por este tiempo, gracias porque nos hablas, por tu palabra. Vemos ejemplos maravillosos de personas usadas por ti en tiempos difíciles. Quizás no esperábamos nosotros que Esteban fuera a ser encarcelado, podría haber sido predicador y seguir anunciando el Evangelio, pero
fue la forma, Señor, para poder propagar y anunciar el Evangelio y que se expandiera por todos los lugares hasta que llegara hasta este lugar. Gracias, Señor, porque podemos leer esto, podemos aprender de ti, podemos ver cómo tú usas a las personas cuando estamos dispuestos a ser usados por ti. Gracias, Señor, por esta enseñanza, gracias por la enseñanza de los pequeños también, y bendícenos ahora en este tiempo de break para que podamos también disfrutar la comunión. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Todos al lado.